Y les invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 24 y 25, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le riñó, diciendo: enmudece y sal de él. Bueno, pensando al respecto sobre este pasaje que veníamos considerando en los geriátricos, me quedó esta expresión y cómo los espíritus saben o sabían quién es el Señor Jesús. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y es lo que tanto al hombre le cuesta poder entender, creer y abrigar en su corazón esto que ellos saben. Entonces ahí se produce, por decirlo de alguna manera, el gran desafío de la fe en el corazón del hombre, que pueda llegar a alcanzar plena salvación y poder también confesar de esta manera al Señor Jesús. Como decía el apóstol Pablo: yo sé a quién he creído. Y entonces, como el enemigo de nuestras almas ha de procurar por todos los medios que el hombre no sepa quién es el Señor Jesús, ha instado, ha tentado, ha producido doctrinas, filosofías, tradiciones, para que el hombre no pueda llegar a encontrar al Salvador. Y por lo contrario, damos gracias al Señor siempre porque esta palabra que nosotros hemos recibido nos muestra el verdadero camino, el verdadero mensaje y el tema para nosotros, ¿no? Las cosas que para nosotros nos resultan tan ciertas, para otra persona que está sentado al lado nuestro quizás le resultan tan: ¿qué me estás diciendo? O estas cosas ya no se hablan más. O si son religiosos, también el enemigo ha sembrado tanta confusión a través de todos los tiempos, y más ahora, donde cada uno profesa tener su propia religión, y nos damos cuenta por la palabra del Evangelio cómo ha obrado el espíritu de error y las doctrinas de demonios, ¿no? Pero en el caso que obra en los corazones es rechazando la fe, rechazando la gracia y rechazando la verdad, para que se pueda cumplir lo que el Señor Jesús vino a realizar: salvar al pecador. Cuando leí esto que dice: has venido, recordaba a la viuda de Sarepta, ¿no? Cuando recibe en su casa a Elías, y bueno, tiene ese triste acontecimiento de que su hijo se enferma de muerte y muere. Ella le recrimina esto: ¿has venido, varón de Dios? Y cuando hablamos del Señor Jesús, también Él vino con muchos objetivos, pero principalmente a dar salvación y vida eterna, para buscar justos, para buscar pecadores, arrepentimiento, y que esto se pueda concretar. Y todavía, en el tiempo que estuvo el Señor, no era el tiempo en el cual estos espíritus debían o van a ser destruidos. Primero, el amor de Dios manifestado para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo, ¿no? Y luego, cuando el Señor lo dice muy claramente en San Juan, que
su obra iba a ser concluida, y les decía a sus discípulos, en San Juan 16:10, por ejemplo, en la última parte, y no me veréis más, no me veréis más. Qué dichosos ellos que pudieron verlo. Sin embargo, nosotros después de 20 siglos y un poquito más, no le vimos al Señor. Y esto es así, no me veréis más. Un día le hemos de ver en el cielo, pero mientras que tenemos vida, o si el Señor nos viene a buscar, ahí le vamos a ver. Pero qué claro que es esto, ¿no? Porque con los ojos físicos no lo vamos a poder ver al Señor mientras que estemos en este mundo. Y el enemigo, entonces, en contraposición, se va a encargar de que las religiones tengan algo delante de sus ojos para honrar, venerar y humillarse y arrodillarse. Y nuestra fe está fundada en ver, pero a través de los ojos de la fe. Así también lo dijo el Señor, que una nueva forma de ver, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene la vida eterna. Esa forma de ver. Y esa forma también de oír, porque dice, todo aquel que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y ese es el Evangelio. Poder oír la palabra del Señor que Él dejó, trazada con fines puntuales. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y esas criaturas están de la planta de la cabeza hasta los pies necesitadas de la salvación. Porque, como dijimos, el pecado y todo lo que el diablo con sus espíritus de error y sus doctrinas se introducen, tienen cabida, tienen lugar en el corazón. Y el Señor, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. El que ve al Hijo a través de los ojos de la fe y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Y ese es el mensaje de salvación. Hoy justamente me estaba diciendo una señora que traté de decirle y evangelizarla, y me dijo, a mí se me apareció la Virgen. Y entonces, ¿qué Virgen? Me dijo, una Virgen, no me acuerdo cuál. ¿Y qué te dijo? Le dije, así seriamente. No me dijo nada, solamente me apareció. Y bueno, yo le hablé de la palabra del Señor, le hablé de la esperanza, le hablé del paso por la muerte de los hijos de Dios, que no nos da miedo. Y como justamente me decía hoy Florencia, cuando abrimos los ojos ya estamos en el cielo, que es precioso. Es un paso, es un valle de sombra, de muerte, pero al cristiano la pasa distinto, y traté de hablarle del Señor. Pero luego me quedé pensando cómo el mundo tiene todas estas cosas tan arraigadas, ¿no? Y cómo nosotros poder, este evangelio que está encubierto, hacer que le resplandezca esa luz del evangelio. Y al respecto me acordaba lo que dice Éxodo, ¿no? Capítulo 4. Porque acá tenemos algo que le sucedió a Moisés, y el versículo número 2 nos dice lo que tenía en la mano Moisés, pero si vamos al capítulo 7, el versículo 9, le dice el Señor a Moisés, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro,
dirás a Aarón, perdón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se torne en culebra. Para los que no lo saben, Aarón tenía una vara y cuando Moisés la echaba en la tierra se podía convertir en una culebra. Y entonces vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos, y tornóse culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Pero al respecto, y pensando en el Evangelio, cuántas cosas que son muy parecidas, y cómo el verdadero Evangelio predicado con el Espíritu de gracia puede producir el triunfo, ¿no?, de poder convertir un alma, y cómo también el diablo tiene todas sus artimañas para hacer lo mismo que realizó Moisés, lo pudieron hacer los encantadores de Egipto, estos magos y adivinos, pero el resultado es totalmente diferente. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Siempre Dios mostrando en su misericordia su poder, y también lo ha de hacer en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Porque predicar el Evangelio a toda criatura, pensamos que el alma que va a escuchar está en las condiciones óptimas y que nos va a prestar oído y que nos va a recibir, o pensamos todo lo contrario, que va a ser rebelde, que va a ser contumaz, que va a ser con planteos. El terreno lo prepara el Señor, y muchas veces el alma está necesitada y es buena tierra, pero otras veces hay muchas resistencias, muchos años de creer al error, a la mentira, y el Evangelio debe ser predicado para que no nos desanimemos y decir la verdad. Mirá, presentar a Cristo, San Juan 3:16. ¿Crees en Él o no crees? ¿Le recibís en tu corazón? Él es el único que murió por los pecadores. Y en estos días que están celebrando esto de la muerte, decía al respecto que muchos adoran la muerte, otros la veneran y otros la sostienen como fiesta, pero el único que la venció, un texto bíblico, es el Señor Jesús, ¿no? Entonces, esto que para el mundo ahora es una fiesta, cómo se menoscaba y minimiza el pecado, es engaño satánico para que lo que para nosotros tiene que ser horroroso sea una fiesta para los demás. Y así como vino el Señor Jesús, y siempre que viene con su palabra es para dar vida y también para producir movimiento en las almas a nivel espiritual, también dice la palabra que cuando venga el Espíritu Santo, lo decía el Señor ahí donde hemos leído que no podíamos ver al Señor, cuando venga el Espíritu Santo, Él redarguirá al mundo que está lleno de criaturas pecadoras, necesitadas, y las va a redarguir de pecado justamente, de justicia y de juicio. Pero también vemos cómo el Señor no dejó huérfanos a los que creen en Él, sino que les da el Espíritu Santo y que tiene que tener la misma función, el mismo
empeño y la misma finalidad, para que todo aquel que ve su condición de pecador y pueda ver en Cristo que resucitó de los muertos y que fue al Padre, pueda pasar de muerte a vida. Y entonces, qué lindo, ¿no? Porque si lo asociamos un poquito con el devocional de Brian del sábado y también con el del martes pasado, vemos cómo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento en el Señor Jesús. Y también que nadie nos engañe con filosofías y vanas sutilezas, sino que podamos nosotros tener muy presente el Evangelio del Señor y poder abrazarlo, amarlo y utilizarlo para el beneficio nuestro que santifica y también para el de las almas que no conocen al Señor, ¿no? Y debemos dar gracias por esto al Señor, porque nosotros no somos mejores, pero un día resplandeció esa luz, escuchando el Evangelio, y por la fe contemplamos al Señor y oímos su voz y creímos que nos da el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Entonces, queridos, el andar en el Señor también implica esto, llevar el Evangelio a toda criatura. Que el Señor nos bendiga y que cuando pasemos a la oración le pidamos al Señor sabiduría para que cuando venga el enemigo con sus encantamientos y hagan lo mismo que nosotros y aún lo pueden hacer mejores en algún aspecto, nosotros podamos hablar la palabra que es la palabra de Dios y que es la verdad. Y todo lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, bueno, Dios nos va a guiar a saber qué decir y, bueno, refutar esas cosas que son espíritu de error y doctrina de demonios. Y saber que estamos en este tiempo también para molestar a todas estas gentes que se imponen, y el Señor quiere también ganar esos espacios, los corazones. En este tiempo donde se lucha por eso, ¿no? No podés imponerme lo que estás pensando, lo que crees, porque estás invadiendo mi forma de pensar. Bueno, y ahí necesitamos las herramientas que Dios provee: oración, paciencia, perseverancia, testimonio, conducta, para poder ganar esas almas que están deseosas, quizás, de conocer la verdad y no pueden llegar. Así que, hermanos, que el Señor nos capacite, nos ayude, para que podamos, ¿no?, con la ayuda de Él, cumplir el propósito para el cual nos envió y estamos en este mundo. Que el Señor nos bendiga.